Vamos a ver en esta clase los distintos sistemas de control o controladores industriales. Hay distintos tipos de controladores industriales, pero la idea filosófica primaria que tenemos que tener en la cabeza es, imagínense una industria, una fábrica, por ejemplo de sopa, donde antiguamente existía un señor, don Lucas, supongamos, que tenía que manejar y controlar la temperatura de un gran contenedor de líquido donde se iba a hacer la sopa, el caldo con sus componentes sólidos. Supongamos 10.000 litros. Bueno, ¿qué hacía este señor? Tenía a su cargo controlar la temperatura. El ingeniero de planta le había dicho que la temperatura de cocción de la sopa debía estar entre los 93 y 95 grados, por decir un ejemplo. Por lo tanto, él, ¿qué hacía? Cuando estaba frío todo el líquido con sus sólidos o a temperatura ambiente, conectaba la energía que empezaba a calentar los 10.000 litros del producto. Superaba los 93 grados, seguía subiendo la temperatura y cuando llegaba a 95 grados Celsius, él cortaba el paso de energía calórica hacia la carga que sería este gran contenedor. Llamémoslo de ahora en adelante carga. Y luego se fijaba, porque iba descendiendo la temperatura, cuando llegaba otra vez a 93 o bajaba un poquitito, él conectaba de nuevo la potencia, la energía para volver a calentar. Tenemos que decir que el hombre tenía que estar en todo momento revisando la temperatura y actuando en consecuencia con el contactor. Hoy en día, para evitar el trabajo de esta persona monótono, si bien puede ser muy importante, era monótono y también, por otro lado, involucraba el costo de una persona. Se inventaron los controladores automáticos de potencia y también aplicados a controladores industriales, y los hay de diversos tipos. Veamos el más sencillo, el control todo o nada. Este control viene a reemplazar directamente a don Lucas, que trabajaba en la planta antiguamente, para que don Lucas pueda hacer otras tareas más importantes o más complicadas. Entonces, el primer control que existe, el más económico y más sencillo, se llama control todo o nada, en inglés on-off. Pueden leer acá ustedes en el video de qué se trata. Este control, vamos a dibujarlo así, vemos en primer lugar el contenedor con los 10.000 litros de líquido más los sólidos. En este lugar, un sensor, un elemento electrónico, un sistema electrónico que está asociado al sensor, y todo esto, sensor y el elemento electrónico, vamos a llamarlo transductor. El transductor, en este caso, va a ser de temperatura y va a darnos una señal que se va a enviar a un comparador de tensión. Este comparador vendría a ser don Julio de antes, en donde tiene que comparar esta tensión que corresponde a una temperatura del líquido con una tensión de referencia que puede ser variable, pero una vez variada se deja en un punto, y eso lo vamos a llamar temperatura esperada o set point, o punto de seteo o punto esperado de la variable esperada.
debemos hacer una aclaración. Nuestro sistema electrónico va a controlar potencia a través de un circuito de potencia comandado por el sistema de comparación que sustituye a don Julio. Ahora bien, y esto es importante, ¿nosotros queremos controlar potencia? No. La variable primaria es la temperatura, esa es la que queremos controlar, a través de la variable secundaria que es la potencia en el caso de nuestra carrera Ingeniería Electrónica. Salvado esto, vamos a ver que acá hay un comparador de señales, de tensión de señales. O sea, todo se ha transducido la temperatura a una tensión eléctrica. Por lo tanto, vamos a manejar en este caso tensiones. Podrían haber sido corrientes, por ejemplo, de 0 a 20 mA, de 4 a 20 mA de cero vivo. Si las distancias son largas, recomiendo siempre las corrientes porque son de baja resistencia, baja impedancia y son más inmunes al ruido. Pero hay sistemas que son de distancias cortas que pueden trabajar perfectamente en tensiones, que por supuesto es mucho más sencillo electrónicamente. En este caso vamos a trabajar en tensiones. Fíjense acá que tengo el comparador. Este comparador reemplaza a don Julio. ¿Qué hacía don Julio? Miraba con sus ojos la temperatura que tenía un visor, un elemento analógico o digital, un termómetro que me daba la temperatura, y comparaba con lo que él tenía anotado en un cuadernito, en una hoja, y hacía la siguiente cuenta. Si esta es más baja que esta, activaba la palanca del contactor. Si esta lectura era más alta que respecto a esta, desactivaba el contactor y por lo tanto la potencia de calefacción. Bueno, exactamente lo mismo está realizando este controlador, nada más que en forma electrónica. Fíjense que hay una realimentación negativa, es un simbolismo, porque acá yo puedo tener un circuito complicado, más complicado que un simple comparador. Pero lo único que se indica con el signo negativo acá es que la realimentación va a ser negativa. Por ende, habrá una tensión epsilon aquí, entre ambos bornes del comparador, que va a ser la tensión de referencia, o B de set point, menos la tensión VT, amplificado por la ganancia cuasi infinita de un comparador, que nos va a dar la salida alta o baja, y que cuando sea alta, supongamos, va a activar los elementos de control de potencia para darle la máxima potencia que tenga, la potencia máxima instalada. Y cuando sea el proceso opuesto, va a cortar totalmente a cero la potencia instalada. Si vemos el gráfico en temperaturas, veremos que acá en esta línea azul, media violeta, se encuentra el set point o valor esperado, ya sea en temperatura o ya sea en tensiones. Es el mismo gráfico. Uno dice tensiones y otro va a decir temperatura. Vamos a ver que cuando arrancamos con una cierta temperatura, que puede ser este punto, aquí adentro del contenedor, este punto va a ser la temperatura ambiente, por lo tanto es más chica que el valor de temperatura esperado, por ende el circuito activa la potencia máxima en rojo y la mantiene al máximo en todo momento constante hasta que el comparador detecta que la temperatura o la señal VT del transductor es levemente o unos microvoltios superior a la tensión de referencia. En ese momento el comparador cambia de estado y corta la potencia de salida y se mantiene cortado todo el resto del tiempo. Ahora bien, hay cosas que aclarar. En primer lugar,
siempre recomendamos en ingeniería que tenga un leve, muy pequeño o muy pequeña histéresis o ciclo de histéresis, este comparador. ¿Por qué? Porque si no, en el momento de comparación aquí, en ese momento, puede haber oscilación, yo le llamo tableteo, hacia arriba y hacia abajo, activación, desactivación, en forma muy brusca, muy rápida, con una frecuencia muy alta, que podría dañar a los sistemas y que por supuesto no es correcto. Dándole una pequeña histéresis, fíjense y repasen los apuntes y las clases de electrónica, un circuito como este, que tiene una gran amplificación, se le puede dar también una histéresis. Esa histéresis hace que, si bien es un circuito que puede contener incluso realimentación positiva y gran ganancia, no va a ser oscilatorio debido a que tengo realimentación positiva y gran ganancia, pero a su vez el ciclo de histéresis. Este ciclo de histéresis es justamente el que anula la posibilidad de la oscilación, o que el sistema sea inestable justamente en este punto de decisión. Obviamente debemos acordar de que voy a tener una señal de control aquí que la puedo llamar P minúscula, que es una tensión de control, que correspondería a una P mayúscula o potencia de calefacción transmitida desde el sistema eléctrico de potencia hacia el contenedor. Otra cosa que debemos aclarar es que depende de dónde esté puesto o colocado este sensor del transductor, tiene que ser estratégicamente colocado, depende de dónde esté ubicado, pero siempre vamos a tener una inercia temporal debido al efecto termosifón que se forma con las partículas, ya sean líquidas, en este caso gaseosas, en este caso van a ser líquidas, en donde son calentadas, se expanden, tienen menor peso específico y van subiendo, pero toman un tiempo en subir. Por ende, cuando yo apago el circuito, siguen subiendo todavía partículas o moléculas expandidas que van hacia la superficie. Eso hace que una vez cortada la potencia, la temperatura que está midiendo el sensor en este punto siga subiendo debido a esa inercia del termosifón. Luego comienza a bajar la temperatura naturalmente, porque este circuito obviamente tiene pérdidas hacia el exterior, hacia el medio ambiente, comienza a bajar y cuando cruza otra vez en el punto de set point, este circuito, atendiendo a su pequeñísima histéresis, conecta de vuelta la potencia máxima. Y así va produciendo el ciclo de trabajo que necesita para mantener la temperatura alrededor del set point, con un cierto sobrepasamiento. Ven acá, esto se llama sobrepasamiento S, positivo y negativo con respecto al set point, o mayor y menor con respecto al set point. Bien, aclaremos lo siguiente. Este sobrepasamiento en muchos sistemas puede ser tolerable, pero en otros sistemas puede venir el ingeniero de planta y decirnos, no, mire, si usted hace un sistema en donde va a trabajar desde 90 a 100 grados, la sopa, si está en 90 no se cocina bien y en 100 grados hierve y se arruinan ciertos elementos sólidos, ¿no es cierto?, ciertos compuestos que tiene internamente. Por lo tanto, no está permitido este sobrepasamiento. Entonces, lamentablemente, este sistema no va a poder ser usado porque no me puedo permitir, o la empresa no puede permitir ese sobrepasamiento. Esto sería como una fluctuación estándar, una desviación estándar del valor de salida de la temperatura. Ok. Acá tiene para leer, se los dejo un minuto.
si quieren detener el video. Ventajas. Es mucho más sencillo que cualquier otro y económico, obviamente. Desventajas. Tiene el famoso sobrepasamiento. No se puede utilizar en todas las aplicaciones que querramos. Siempre el comparador de tensión tiene una pequeña histéresis. Ojo con eso, porque de no tenerla, el sistema oscilaría en los flancos de cambio. Y esta histéresis debe ser pequeña, porque si es muy grande, sumo sobrepasamiento debido a la histéresis propiamente dicha del sistema. Repito, si esta es muy grande, voy a sumar mucho más sobrepasamiento debido en sí a la histéresis. Quiere decir que esta histéresis, que es una realimentación positiva con dos resistencias, por ejemplo, la resistencia de realimentación positiva puede ser un trim-pot de 20 vueltas, en donde puedo acomodarlo y ajustarlo a la mínima histéresis posible. Perfecto. Esas son ventajas y desventajas de nuestro sistema. Mejoremos este sistema. La mejora que encontramos es usar el control proporcional. Este control proporcional, como lo dice el nombre, no va a activar la potencia total o cero, sino que la potencia que le vamos a dar va a ser proporcional a la diferencia de temperatura, en este caso de tensiones, entre el set point y referencia y la tensión del transductor. Ya es un paso adelante y complica un poco también el trabajo y la puesta a punto del sistema, obviamente. Y también complica a este sistema que controla la potencia, porque ya en este caso, en vez de ser un sistema on-off, como puede ser un contactor o como pueden ser dos tiristores en antiparalelo, si no tengo que rectificarla, ¿no es cierto?, si no estoy obligado, en ese caso, que sería un contactor, todo o nada es más sencillo, pero en este caso del control proporcional, voy a tener que elegir un control que me dé variaciones de potencia en forma continua. Por ende, voy a tener que usar ya no contactores, ni electromecánicos, ni de estado sólido con tiristores, sino que voy a tener que conformar acá tiristores disparados por ángulo de disparo o transistores especiales de potencia, Power MOSFET, en donde yo voy a controlar, por ejemplo, por un sistema PWM, la potencia que voy a enviar, la potencia de calefacción que voy a enviar a la carga. Veamos en este caso. Ahora tenemos ya no un comparador de tensión, sino que vamos a tener un amplificador que tiene una cierta ganancia finita, no como la anterior, que teóricamente era infinita. Esta es finita, tiene un valor. Entonces, este amplificador va a tener una realimentación negativa ahora en este caso. Negativa para que sea estable. Y es parecido al circuito en donde vamos a ver ahora que de acuerdo a la diferencia que tengamos entre la temperatura medida y el set point, vamos a tener una ecuación en donde vamos a tener una ganancia de tensión dado por la resistencia RF dividido R1 que tenga el circuito real, que va a ser nuestra ganancia AB, que también va a ser como nuestra constante K1 para un modelo matemático, en donde la salida P minúscula, que es tensión, va a ser la ganancia A sub B o K1 por la diferencia epsilon acá, que va a ser, en este caso, la tensión del set point menos la tensión medida por el traductor. Cuidado que acá está al revés. Es un error de tipeo que tiene el apunte. Es set point menos la tensión del transductor. Porque acá están los símbolos incluso. Así que corrijan acá ustedes en sus apuntes.
Y debo aclarar entonces que la potencia real de salida en vatios o kilovatios va a ser otra constante distinta de adaptación, K2, por la tensión P, que es señal que sale al sistema de control de potencia. Entonces, fíjense lo que va a pasar. Tengo el set point, puedo ver lo mismo que antes en tensiones, si quiero, y voy a tener la tensión del transductor, en donde comienzo, no en 0 volt, digamos que en temperatura ambiente, obviamente, y en rojo la potencia que le voy a dar al sistema. Al principio va a ser una gran diferencia entre el set point y el valor medido. Esto va a ser muy grande, por ende multiplicado por una ganancia me va a dar una salida grande en tensión. Quiere decir que esa salida P va a ser alta en tensión, va a ser un valor finito, obviamente, no puedo tener potencia infinita, pero a partir de un valor de potencia, esta sería la salida P, que correspondería a una salida P mayúscula en kilovatios. Fíjense que al principio se activa al máximo y luego, a medida que va tomando temperatura, el sensor del test point, del transductor, va bajando naturalmente por esta ecuación, va bajando la potencia de salida. O sea, en definitiva nos va dando una potencia proporcional a la diferencia que tiene el set point con la salida real. Entonces, esto hace que le estemos dando gradualmente la potencia que necesita para llevarlo muy cerquita del valor de set point y no tener sobrepasamiento. Esa es la ventaja, no tengo sobrepasamiento. Pero veamos un poco acá lo que pasa. Existe siempre un error permanente. Nunca la tensión de salida, o sea, la temperatura, va a poder alcanzar el set point. ¿Y por qué? Y lo vemos acá. Este número, esta diferencia, acuérdense que tiene que estar al revés. Esta diferencia va a ser tan chiquitita que aunque sea multiplicada por una ganancia, siempre nos va a dar una salida de potencia mínima. Eso es la explicación matemática, pero hay una explicación física y termodinámica también, que se complementa con esta, o que es lo mismo visto de distintos lugares o lados. Fíjense que yo siempre voy a tener pérdidas acá. Entonces, les he hecho un dibujito para comprender esto desde el punto de vista físico-termodinámico. Ok, un segundito que vamos a ver dónde tengo ese dibujo. Creo que lo tengo acá. Ahí está. Fíjense ahora. Acá tengo yo una simulación del circuito térmico del problema anterior. Tengo mi tanque. Tengo una resistencia térmica tita C de calefacción. Tengo mi sistema de calefacción y mi sistema de control de potencia. Pero encuentro también una resistencia térmica de pérdidas, con una potencia obviamente de pérdidas acá en rojo. Potencia de calefacción, potencia de pérdidas. Potencia de calefacción ya dijimos que era una constante por la P minúscula en tensión, que era la señal que activaba. En este caso proporcional, P será igual a la ganancia por la tensión del set point menos la tensión del transductor. Acá lo escribí bien. El modelo eléctrico sería un generador de corriente que simboliza la potencia de calefacción, una resistencia tita de calefacción, una capacidad térmica CT, que por supuesto siempre la tengo, y es que esta capacidad térmica CT va a ser igual a una constante por el calor específico total o promedio que tenga los materiales y líquidos que tiene adentro, por la masa total. Dijimos 10
toneladas, recién 10.000 kilos. Bueno, será la que corresponda en ese momento. Pero fíjense ahora, tengo en paralelo en este circuito electrónico una descarga, o sea, una carga en realidad, que va a drenar corriente, que es la resistencia tita de pérdida, que está acá, está simbolizada acá, ¿lo ven? Entonces, fíjense, saquen el capacitor, voy a tener un divisor de tensión, quiera o no quiera. Se supone que la resistencia térmica de calefacción siempre va a ser muchísimo más chica que la resistencia de pérdida, si no, no voy a poder calentar nada. Entonces, este divisor de tensión realmente es un divisor de tensión pequeño, pero existe y lo tengo que tener en cuenta. Fíjense que acá, mientras más chica sea la tita de calefacción y mientras más grande sea la resistencia a evacuar ese calor, o sea que sea parecido a un termo este contenedor, un termo como el que tomamos mate, esta resistencia tiene que ser más grande si es un termo, con eso haríamos que el divisor de tensión sea menor y esta tensión se acercaría bastante más al valor de set point. Ese error permanente sería más chico, pero siempre lo vamos a tener. Y considerando, colocando la capacidad térmica, repito, una constante por el calor específico total por la masa total, esta capacidad térmica va a hacer que el sistema no actúe instantáneamente, sino, como es lógico y físicamente, va a tender a incrementar su temperatura gradualmente. Pero repito, siempre voy a tener ese error permanente. Ok, ingeniero, ¿cómo lo puedo achicar? Bueno, ese error permanente lo podemos achicar, como dije, haciendo más grande esta resistencia, lo cual significa lograr un termo o mayor aislación térmica en nuestro contenedor. Puede ser caro, eso, muy caro. O también, achicar esta resistencia térmica de paso de calor desde nuestro sistema hacia el contenedor, por supuesto, o nuestra carga. Pero también esto puede ser costoso porque tengo que implementar esa resistencia de calefacción bastante más integrada a nuestro container con la sopa. Por otro lado, también lo puedo incrementar variando o incrementando la potencia de calefacción, obviamente. Pero cuidado, este error permanente siempre estará. Lo que sí, el alumno siempre piensa, bueno, también puedo bajar este error permanente aumentando la ganancia de mi amplificador anterior. Sí, señor, es cierto, aumento esa ganancia y este error permanente va a bajar. Pero cuidado, cuidado. Yo puedo aumentar mucho la ganancia, pero llega un momento de que si la hago muy grande, se transforma en un circuito amplificador casi como si fuera un comparador de tensión y vuelve a ser inestable y tengo que poner histéresis y ya vuelvo al circuito todo nada anterior. Ese sería el límite que yo tengo para aumentar esta ganancia. Sería un límite dado por un sistema determinado cuya ganancia, si la agrando mucho, ya se parece a un comparador de tensión. Entonces caigo, en realidad, salgo del circuito de control proporcional y caigo en el anterior todo o nada. Entonces todo tiene un límite. Si el ingeniero de planta me dice que tolera ese error permanente, está todo bien. Este sistema es bueno, muy bueno. Pero si vemos que el sistema no tolera este error permanente, el ingeniero de planta nos dirá, no me sirve este sistema. Entonces, ustedes como ingeniero de electrónica tratarán de agrandar esto y achicar el error permanente, hasta un límite, obviamente. Muchos alumnos dirán, bueno, pero en el vernier, que significaría el potenciómetro en este caso, que está marcando el frente del equipo, puedo desplazar los valores graduados marcados con
tinta o serigrafiados en la pantalla, de manera que yo levante un poquitito más la potencia cuando me está marcando un valor menor y hacer que este valor toque al set point. Sí, eso está muy bien y lo podría hacer, mientras siempre yo cargue al contenedor con su misma carga, con su misma sistema líquido y los sólidos de siempre. Pero si un día se me ocurre hacer la mitad de la colada, 5.000 litros, ya ese vernier marcado con serigrafía, por ejemplo, en el control del potenciómetro que me da el set point variable, ya no correspondería. Entonces no puedo hacer eso, no sería una buena solución. Por ende, este error permanente siempre lo tengo que pagar. ¿Me servirá o no me servirá? Volvamos entonces a los sistemas que teníamos antes. Acá les dejo para que ustedes puedan leer si gustan leer algo. Entonces detengo un poquitito la grabación del video para que ustedes puedan detener esto y leer ahí ciertas recomendaciones. Veamos ahora cómo se puede mejorar este sistema anterior. La desventaja era que tiene ese error permanente. La ventaja es que es sencillo, pero tengo error permanente. Para mejorar el sistema caemos en el control proporcional integral. O sea, ahora vamos no solamente a dar una salida proporcional a la diferencia que teníamos antes entre el set point menos el valor del transductor, sino que también vamos a integrar esa diferencia. Fíjense lo que se ha hecho acá simbólicamente, repito, simbólicamente, porque hoy en día esto ya es un amplificador, pero en forma simulada por un software, y esta integración también está simulada por un software, sino que esto es didáctico para estudiantes de ingeniería electrónica, para que entiendan la electrónica con la física. Tengo el sistema anterior, tengo mi amplificador anterior, por eso es proporcional, ¿ven? Y tengo un integrador. Ustedes dirán, ingeniero, ¿es un filtro pasabajo? Sí, es un filtro pasabajo, es un integrador, es una red de retardo. Depende cómo yo lo aplique, en qué lo aplique, funciona como una de esas tres maneras. En este caso va a ser como un integrador. Entonces, fíjense, a ver si está la ecuación, que la ecuación de salida P acá va a ser la constante K1, que era la ganancia de mi amplificador, por la diferencia epsilon que vimos antes, más una constante K2, si es que le pongo otra amplificación adelante de esto, o si este tiene un amplificador hecho con operacionales, por la integral ahora, porque este es un integrador, de la epsilon, la diferencia entre las tensiones de entrada, por diferencial T. Entonces, fíjense, acá tengo la variable que va cambiando, ¿sí? Que sería esta tensión del traductor, un parámetro que está acá, una variable, todo esto se transformaría en la variable, ¿sí? Está amplificada por un amplificador, y luego ese pequeño error permanente que lo producía esta diferencia cuando era pequeña, va a ser integrado. Entonces, la integración de una diferencia pequeña que es constante, me va a dar otra constante. O sea, todo esto acá va a ser otra constante que va a depender del valor estabilizado del error permanente. Por lo tanto, le voy a sumar una pequeñísima potencia a esta y mi potencia de salida general o mi señal va a tener una carga constante dada por esta integración que va a corresponderse y a compensar el error permanente de antes. Por lo tanto, este sistema sí va a poder llegar exactamente, fíjense, al set point. Genial, ingeniero. Genial. Ventajas. No presenta error permanente. Listo, me saqué encima el error permanente. No tengo que variar el vernier. No importa la carga que yo tenga, puede ser en 10.000 litros de agua, que otro día haga una colada de 5.000, otra colada de 2.000, otro día una colada de 1.000.
Otra colada de 20.000 si puedo, ¿me entienden? Una colada de 12.000, no hay ningún problema. Son ventajas mucho mejores que la del sistema anterior. Desventajas, todo tiene su precio. El sistema es mucho más lento debido a esta integración que me provoca un problema temporal o un aspecto temporal en la integración y lo hace, por supuesto, más lento en crecer que el anterior. Perfecto. Entonces voy a dejar un ratito ahí para que ustedes puedan detener el video y fijarse. Perfecto. Hasta acá lo que hemos visto es el sistema todo o nada, el sistema mejorado, que era el proporcional, el sistema proporcional integral, que era el mejor de esos tres. Pero yo les voy a decir algo. Estos tres funcionan bien cuando la variable setPoint, o el parámetro, perdón, setPoint, es constante. O sea, cuando tengo que mantener una cierta temperatura, en este caso, temperatura puede ser la velocidad de un motor grande, puede ser cualquier otro tipo de carga, ¿no? La tengo que mantener constante y no va a variar una vez elegido el setPoint. Pero ninguno de estos tres sistemas me sirve para manejar un proceso industrial. Ok, ¿qué es un proceso industrial? Bueno, un proceso industrial es aquel cuyo setPoint en el tiempo sigue valores que van cambiando, establecidos ya por medio del proceso que se tiene que realizar. Por ejemplo, la cocción de cerámica vitrificada, por ejemplo. Primero tengo que calentar el bizcocho, luego tengo que elevar más la temperatura y cocinarlo, mantenerlo a esa temperatura, luego tengo que levantar la temperatura mucho más rápidamente para disolver los polvos de vitrificación que tiene esa cerámica, y tiene que ser violento el cambio de temperatura hacia arriba, y luego tengo que mantenerlo arriba ciertos minutos para que vitrifique, se vuelva como un vidrio líquido, y luego, supónganse, tengo que bajar la temperatura lentamente, o puede ser que lo enfríe en forma natural. No importa. A toda esa variación del setPoint, de la tensión de comando o la señal de comando, nosotros lo llamamos proceso, porque ya no es constante el setPoint, sino que tiene que seguir un proceso temporal. Ese proceso varía de acuerdo a lo que estemos haciendo. Puede ser un motor eléctrico grande, puede ser el cocinado de una sopa como recién, o cualquier otra carga. Y puede ser que, por ejemplo, si tomo la cocción de sopas, varíe el proceso de acuerdo a los distintos tipos de sopa que yo tenga que hacer. Los sistemas anteriores no sirven, repito, no sirven para un proceso industrial. Entonces, el único que sirve va a ser el controlador o control proporcional integral derivativo, también llamado PID. Fíjense ahora, vamos a tener una salida P que va a ser igual a la anterior, la parte proporcional, la parte integral o integrativa, y le vamos a adicionar, a sumar una parte derivativa. Este es un circuito a los fines didácticos nada más. Hoy en día no se haría el sistema en forma analógica, se haría en forma digital, por supuesto. Pero a los fines didácticos yo se lo he puesto acá como un amplificador diferencial. Obviamente tengo la diferencia desde el setPoint o proceso. Este setPoint es variable, puede provenir de una computadora específica o un controlador, un PLC específico, puede tener su placa o sistema de conexión desde esa computadora o PLC con respecto a una salida, un conversor digital analógico para que ingrese acá, en este caso si fuera analógico, y la señal del transductor.
Ok, lo que tengo que ver siempre es que desde este punto hacia la salida tenga realimentación negativa. Y lo cumplo en este circuito dadas las inversiones de fase. Fíjense que acá tengo la diferencia entre estas dos señales, o sea, la diferencia entre epsilon. Luego va a ir a una salida de baja impedancia, en donde voy a mandar esa misma salida como suma de estas tres funciones matemáticas que tengo arriba. Permítanme que levante un poquitito para que se vea ahí la ecuación con el circuito. La parte proporcional, la ecuación matemática que corresponde a la integral y la otra que corresponde a la derivativa. Entonces, este bloque va a ser el proporcional. Ojo, que también puede haber acá una cierta ganancia, que afecta a todas las constantes K1, K2 y K3. No importa, no tiene sentido, no tiene importancia discutir eso. En la parte proporcional, la parte integrativa, fíjense que es un operacional con un integrador, como siempre lo hemos visto en electrónica, y un derivador, donde el capacitor está en la entrada, con una cierta resistencia de sujeción, sería que sujeta el funcionamiento de este capacitor para estabilizarlo, y el circuito total derivador que tengo acá. Fíjense que he respetado en este circuito didáctico, aclaro de vuelta, solamente didáctico, he respetado que los tres vayan a un sumador, que es este circuito que está acá. Fíjense, esta resistencia, esta y esta, conforman un sumador con la masa virtual en este punto, como se hace y se debería hacer siempre un sumador. Entonces, ese sumador simboliza electrónicamente lo que tengo que hacer en la ecuación aritmética, en este caso, obviamente. O sea que este modelo matemático, que, ojo muchachos, es solamente un modelo, hace que este circuito que he aproximado acá cumpla de alguna manera ese modelo matemático. Ok, pero cuidado, acá yo tengo que compensar para que sea rápido. Esto le da rapidez. Esto acuérdense que lo hacía lento. Si dejamos de lado la parte derivativa, el sistema integrativo anterior, PI, lo hace lento. Pues para hacerlo rápido lo compenso con uno derivativo, que es este, que es una red de adelanto o red pasa altos, ¿no es cierto? O derivador. En este aspecto está como derivador. Pero también lo puedo ver como una red de adelanto. Si este atrasa, este adelanta. Si este atrasa, este adelanta, para ajustarse. Ok, acá tengo ejemplos de la calibración. Dice, ejemplo, si bien la calibración de la punta del osciloscopio no es un sistema de control, permite comprender lo que se intenta hacer con este circuito anterior que vimos aquí. La punta del osciloscopio, acuérdense, sistema punta osciloscopio, porque el verdadero sistema de medición es punta y osciloscopio, no osciloscopio solo y menos la punta sola. El sistema de medición es punta osciloscopio. En este caso, les he puesto aquí un osciloscopio o la entrada del amplificador vertical de un osciloscopio, que siempre sabemos que es resistivo y capacitivo. O sea, la impedancia de entrada de cualquier amplificador de osciloscopio tiene casi todos los osciloscopios en el mundo 30 picofaradios de entrada, ya está como estandarizado, normalizado, y 1 megón de resistencia de entrada de ese amplificador vertical. Si no pusiéramos punta compensada, o sea, cables comunes, estaríamos sujetos a la integración que provoca la propia impedancia del amplificador de entrada. Por eso, siempre hay que usar una punta osciloscopio y siempre tiene que estar en el valor por 10 que tiene la llavecita o switch en la punta del osciloscopio, para compensar justamente la capacidad de entrada, o filtro pasa abajo, o integrador de entrada que tiene cualquier amplificador de osciloscopio. En este caso, la punta tiene en su extremo más cerca del punto de medición un capacitor variable que justamente se varía para ajustar
este tau de derivación, TD, tau D, con respecto al tau de integración, tau I, que provoca la punta. Fíjense, imaginémonos una señal que tiene que ser, por ejemplo, esta azul, cuadrada, que yo le inyecto a la punta del osciloscopio. Si no pusiera el compensador o el tau derivativo, ¿sí?, el propio osciloscopio haría que su salida me muestre, en vez del azul, me va a mostrar la verde. Si yo lo compenso con un capacitor variable, cuyo tau derivativo sea igual al tau integrativo, ¿no es cierto?, la salida de este circuito haría esta función roja en el tiempo, porque sería muy alcahuete al cambio brusco que tendría la señal desde 0 hasta este punto azul. Por ende, esta reacción roja que provocaría el circuito derivativo se compensa con la reacción verde que provocaría la entrada integrativa del amplificador de entrada al osciloscopio. Sumándose punto a punto, ajustando este capacitor variable e introduciéndole una señal que ya el propio fabricante del osciloscopio me lo da justamente para calibrar la punta, voy a hacer que la salida del osciloscopio sea totalmente cuadrada como fue la entrada azul que tenía originariamente. O sea, el osciloscopio no me está mintiendo. Perdón, sería el conjunto osciloscopio punta no me está mintiendo. Si al compensarlo lo hago mal y encuentro que la salida se está levantando con respecto al tiempo y está bajando así, es que tengo una descompensación integrativa. No está alcanzando a comparar el derivador la parte integrativa. Al revés, si me pasé y estoy integrando de más, va a ser esta función verde. Bueno, entonces volviendo al control PID, el circuito mostrado en la figura anterior, que no es el mejor circuito, repito, es solamente con fines didácticos. Cada una de esas partes de ese circuito va a ser reemplazado por subprogramas de un programa general informático, ya sea en PLC o una computadora dedicada íntegramente a la parte industrial, obviamente, no cualquier PC o notebook, sino una computadora protegida contra señales electromagnéticas y bastante aislada con los espurios de la línea de alimentación, obviamente. Entonces, quiero mostrarles esta curva. Esta curva es el proceso en el tiempo que se debe, por ejemplo, para una cocción de cerámica vitrificada. Tengo que levantar desde la temperatura ambiente a toda la masa de cerámica metida en un horno, que puede ser un horno túnel o no, y tengo que levantar la temperatura con esta pendiente en el tiempo, mantenerla para que se cocine el bizcocho, levantarla mucho más bruscamente, mantenerla para que se cocine otra parte del bizcocho, levantarla muy bruscamente a muy alta temperatura, 1200, 1300 grados, para que se cocine recién la parte externa o vitrificación. Luego tengo que bajarla controladamente con una pendiente, en este caso negativa, de la temperatura con respecto al tiempo, mantenerla a esa temperatura y luego dejarlo enfriar naturalmente. A todo esto que ven acá se le llama proceso. Pues el sistema PID va a seguir este proceso lo mejor posible, lo más cerquita posible de esto. Entonces, les aclaro que hoy en día existen, se los dejo para que lean, existen sistemas que se llaman sistemas inteligentes. ¿Qué significa el sistema inteligente? ¿O cómo puedo reconocer un sistema inteligente? Bueno, miren, todo esto que está acá está reemplazado por programas informáticos, como dije, en PLC, en computadoras dedicadas especiales para la parte industrial. Siempre, obviamente, voy a tener sensores
analógicos y amplificadores analógicos al principio de la etapa, obviamente. Pero después todo esto va a ser reemplazado por subprogramas de un programa general, que es el programa del controlador PID. Hoy en día se autocompensa ya, no como antes que tenía que compensar este capacitor y este capacitor para lograr justamente la peor condición que sea el proceso en sí. Hoy en día la salida del programa siempre está comparada con el proceso o con la salida del proceso numérica o vuelta a convertir en tensión, y se autoajusta el programa, estos parámetros los autoajusta para hacer que la salida siga perfectamente, o sea, esta tensión BT siga perfectamente a las tensiones que el proceso le está indicando. Bueno, pero en muchos casos, la mayoría, tengo que dejar que se realice un ciclo del proceso completo temporal, ¿sí?, para que el sistema de control lo pueda reconocer. O sea, me refiero a que tengo que realizar, ¿dónde estaba el dibujito? Tengo que realizar un ciclo completo. Perdí el dibujito, a ver, un minuto. Digo que muchas veces tengo que completar este proceso para que mi sistema inteligente, entre comillas, aprenda, ¿no es cierto?, y ajuste los valores de los capacitores, digamos, simulados por software, ajuste los taos de integración con los taos de derivación para hacer que el proceso siga la salida, siga lo más fielmente al proceso indicado en el programa, valga la redundancia, del proceso industrial que tiene que seguir. Bueno, señores, espero que les haya gustado y que haya sido útil mi explicación. Será hasta la próxima clase.